Juan, a través del Evangelio, no pretende contarnos una historia completa de las sanidades de Cristo. ¿Me seguís? Cada escritor, con sus características, y en este caso Juan, escribían de una manera determinada, ¿entendéis? Para un público determinado y en una función determinada. Juan lo único, de alguna forma, que está buscando, a través de su Evangelio, es explicar justamente algunos milagros de Cristo para que la gente puedan ver, corroborar y creer en Él como el Cristo, como el Hijo de Dios, y a través de esto ser salvo y tener vida eterna. Amén. Y si queremos de alguna manera investigar este tiempo indeterminado que Cristo, en el cual Cristo estaba en Capernaum y aquí no nos indica, tenemos que ir a los otros tres evangelios. Amén. Por eso es diríamos la grandeza de la Escritura, el saber de qué hablamos, el saber escudriñar sobre la Escritura y el saber de alguna manera entender cosas. ¿Entendéis? Hay cosas que, y sabéis que hay capítulos o temas que son paralelos, ¿no? En los diferentes... ¿Qué son temas paralelos? En los diferentes evangelios, y hay otros que no. Del estanque de Betesda solamente nos está hablando Juan, ningún otro escritor, solamente Juan. Amén. Y si queremos, como digo, investigar, pues tenemos que ir a los otros tres evangelios. Bien, es una introducción para un poco que entendáis hasta de alguna manera lo que estamos leyendo. A ver, escuchad esto. El Señor hizo un viaje interior a Jerusalén. El que estamos aquí leyendo, en este caso, el paralítico de Betesda, esto sucede en Jerusalén. ¿De acuerdo? El viaje interior que hizo Cristo a Jerusalén, hubo allí un hecho determinante, que fue que puso en orden el templo. ¿Os acordáis? Amén. Porque había mucho interés económico. Y de alguna manera él puso en aquel momento su interés mesiánico, diríamos, y lo que hizo fue exhortar a la gente, a los judíos, puso en orden el templo y les dijo: esto es casa de mi Padre, es casa de oración. Aquí no lo podéis utilizar para cualquier cosa. ¿Os acordáis? Pues bien, en aquel primer viaje, de alguna manera, lo que Jesús consiguió es una oposición y una hostilidad hacia su persona. ¿Me seguís? Ahora nos encontramos en el segundo viaje de Cristo a Jerusalén. Pero como Él ya dejó las cosas claras, ¿ahora qué sucede? Que ahora se encuentra de pleno y de lleno con lo que Él sembró: la hostilidad y la oposición. Y en este segundo viaje a Jerusalén, aún con mayor ímpetu y empeño, los judíos, dice la palabra, que lo querían de alguna manera perseguir, y dice la palabra, y procuraban matarle. Amén, iglesia. Y esto está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 16. Procuraban matarle. Claro, uno pregunta: pero tan malo era Jesús, ¿qué hizo Cristo? Claro, es que Él puso a esa gente en su lugar en su primer viaje. Y en ese segundo viaje, ya le tenían una rabia y lo tenían en el punto de mira, en su diana. Dijeron: ahora viene el que nos puso a nosotros a raya, ¿a qué viene aquí? Amén. Amén. Y por tanto, iglesia, ¿por qué os digo todo esto? Porque aquí, en este capítulo 5 del
Evangelio de San Juan, de alguna forma nos encontramos con es una etapa crucial del ministerio de Jesús. A partir de aquí, de alguna manera, con el tiempo le llevaría de aquí en adelante a la cruz, a la muerte de la cruz. Pero es un tiempo crucial para su ministerio. Por eso quería de alguna manera reflejar esto. Estaba un poco ya el tiempo adelantado, ¿entendéis? Él en su ministerio mesiánico iba dejando las cosas claras. No le importaba quedar mal con la gente, no le importaba que de alguna manera la gente, según Juan 5:16, que de alguna forma la gente pues lo querían o intentaban matarlo. Él tenía que quedar bien con su padre. Amén. Y esto sucede hoy en día. Esto sucede ya. Permitidme que haga un paréntesis. Esto sucede hoy en día. Hoy en día está sucediendo. ¿De acuerdo? Yo no voy a hablar de ovejas, voy a hablar de mí. De mí. De pastores. ¿De acuerdo? De pastores. Veo cada cosa por internet que es lamentable. Qué bien, qué fácil, pero qué extremadamente fácil es quedar bien con la gente. Qué bien, o sea, qué fácil es quedar bien con la gente. Pero piensa que si yo estoy quedando bien con la gente, no estoy seguramente agradando a Dios. Lo fácil es hablar lo que la gente quiere escuchar. Eso es lo verdaderamente fácil. Cuando hay esto, de forma seguramente inicial, las iglesias se llenan. Porque la gente escucha realmente lo que quiere escuchar. Y es como que a uno le hace bien. ¿Verdad? Amén. Inicialmente. Pero luego cuando obviamente se impone la voluntad del Señor, compañero, las cosas cambian mucho. Por eso es muy importante, en primer término, siempre, en primer lugar, agradar a Dios. A Dios. Cuando una cosa está mal, está mal. Y punto. No hay más. Es que no hay más. ¿Entendéis? Y el Señor, Jesús, lo tenía muy claro. Y en su segundo viaje a Jerusalén se encuentra ante esta situación, que la gente realmente no lo quería. Y escucha, quiero que entendáis algo. Mirad de qué forma escribió Juan esto. La escritura, aquí, en capítulo 5 de Juan, hay detalles que no los nombra. ¿Y por qué no los nombra? Que ahora lo voy a decir. ¿Por qué no los nombra? ¿Por qué? Porque el escritor, o sea Juan, quiere que el lector se centre en un tema determinado, que es lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, hay diferentes temas, como por ejemplo, pues habla de una fiesta principal en Jerusalén, pero no habla de qué fiesta. Sabéis que habían diferentes fiestas y cada una de ellas tenían su importancia, su visión y su comprensión, o sea, su mensaje. Aquí no habla de ninguna, habla de forma genérica. En ninguna parte no se está diciendo qué fiesta era. Segundo, habla de la sanidad de este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, pero Dios, Jesús, estaba allí. Dice la palabra que había una gran multitud de gente enferma. La pregunta es la siguiente: ¿hubo otra persona que recibió la sanidad? No lo sabemos. No lo sabemos. Es muy raro que el Señor, estando allí, únicamente se fijara en aquel enfermo, cuando había una gran multitud de gente realmente necesitada. Sin embargo, no lo dice la Escritura porque Juan así lo quiere.
el evangelista? No lo dice. Es otro enigma, otro interrogante. Luego también fijaros que no nos habla de los discípulos. ¿Dónde están aquí los discípulos? Habían desaparecido. ¿Dónde estaban? Otro misterio. ¿Por qué? Todo esto tiene un propósito. Es que Juan quiso de alguna forma quitar importancia a los detalles y que solamente nos fijemos, o por lo menos el lector, ¿no?, solamente se fije en lo que realmente Juan quería que nos fijáramos. En el mensaje cristocéntrico de Cristo y lo que hizo Él. Amén. Por tanto, hay detalles que aquí se nos escapan, pero que de alguna forma pues no podemos entrar. Y ahora, escuchad, dice la palabra: y hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda, creo que todos sabéis lo que significa, ¿no? Amén. Vale, por acá, que me diga alguien. Casa de misericordia. Dice la palabra, y no quiero entrar en estos detalles que son para mí, diríamos, sin importancia, ¿no? Sabéis que tenía 5 pórticos, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tal y como era esta casa de misericordia, la verdad es que no quiero entrar en estos detalles. Pero la primera parte de estos incidentes, o de este milagro que estamos hablando, realmente tuvo lugar aquí, en el estanque llamado Betesda, porque hay otra parte, veremos más adelante, quizás otro día. ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús fue hasta el estanque de Betesda? Él estaba en Jerusalén. Y quiero haceros una pregunta. ¿Creéis vosotros, porque en Jerusalén, voy a haceros 2 preguntas, ¿en Jerusalén había templo o no había templo? ¿Qué? Sí, había un templo, ¿no? Y Jesús, normalmente, dicho por su familia, ¿a dónde se le podía encontrar? En el templo. Cuando se perdía, ¿no? Por tanto, si él fue a la capital y había un gran templo, ¿creéis que visitó el templo? Me voy a ir corriendo, ¿no? Del susto. Pues claro que sí. Sí. Él era el rabino. Estaba el templo principal, estaba Jerusalén, estaba la capital, era un hombre de templo. Pues claro que fue al templo. Claro que fue al templo. ¿Pero qué sucedía en el templo? ¿Qué sucedía en ese templo? Que los sacerdotes se tomaron la libertad por su mano, ¿verdad? Y ese templo, de alguna manera, pues lo diversificaron en lugar de una casa de oración, en una casa de negocio, diríamos, con un interés económico. Y quizás el Señor, estando en el templo, estaba tan harto, porque esto a Jesús realmente le hacía mucho daño. Era la casa de su padre. Es que está plasmado en diferentes partes de la Escritura. Era casa de su padre. Y vosotros lo convertís en cueva de ladrones. Pero es que no entendéis que es casa de mi padre. O sea, es casa de oración. Un lugar santo. Y seguramente el Señor, pues harto de experimentar pues todo aquello en una atmósfera, diríamos, o en un ambiente asfixiante, dijo: ¿sabes qué? Ahí os quedáis. Y me voy. Pero es que quiero destacar esto. Jerusalén era un lugar grande, un lugar amplio, un lugar donde había el templo, donde había muchísimos lugares donde podía visitar Jesús. Y también, obviamente, estaba el estanque de Betesda a las afueras de Jerusalén. Y aunque el Señor se hartara de una atmósfera asfixiante y se hartara de esa gente, en lugar de ir a visitar a cualquier discípulo o a cualquier hermano o cualquier casa donde él podía ser bienvenido y bien recibido, ¿dónde fue? Al estanque de Betesda.
Sabéis que el estanque de Betesda era un lugar que estaba francamente abandonado por las clases religiosas de la época. No querían saber nada. Pero Jesús sí. Amén. La gran diferencia entre el corazón de Cristo y las clases religiosas, llámense como se llamen, era exactamente igual. Hay una gran diferencia. El Señor fue directamente al estanque de Betesda. Los sacerdotes en aquella época, de alguna manera, estaban totalmente alejados de Cristo, totalmente alejados del Mesías. Lo habían rechazado totalmente, de una forma frontal, porque ellos mismos habían convertido la religión en un negocio económicamente muy próspero. Y ellos sacaban un gran beneficio, lo obtenían de los visitantes judíos que venían a Jerusalén. ¿Entendéis, iglesia? Es una introducción, ¿eh? Quiero que entendáis. Un poco para marcar el cuadro y llegar y que podamos integrarnos dentro del contexto social, económico de la época. ¿Entendéis? Por tanto, la clase, diríamos, religiosa, eran unos falsos. Por eso dice la palabra, ¿os acordáis de aquello de sepulcros blanqueados? ¿Os acordáis? Por tanto, aquella gente del estanque de Betesda eran una gente que estaba enfermos, obviamente, todos. Estaban, pues, muy abandonados por toda la clase religiosa y por la clase no religiosa, o sea, por los habitantes. Por eso ellos estaban apartados en un lugar de Jerusalén. Y si a ellos no les llegaban las noticias del Evangelio, porque estaban realmente, pues allí, medio abandonados, el Evangelio mismo, la palabra, tenía que ir a ellos. ¿Entendéis, iglesia? Cristo, si no iba a la clase religiosa, tenía que ir el Señor, y así fue. Así que el Señor fue a buscarlos a ellos. Por eso nos extraña, por eso extraña el hecho de que, yendo Jesús a visitar a tanto enfermo, solamente sanara a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Entendéis? Pero es un enigma, es un interrogante y no podemos afirmarlo. Amén. Bien, dicho esto, empezamos. Dice, yacía una multitud de enfermos. Lo vamos a dar en un par de días, en un par de domingos o 3, no sé, depende, ¿vale? Y digo para que nadie se asuste y diga, este va a darnos una paliza. Bueno, es una enseñanza que creo que os viene bien, porque vais a escuchar cosas que seguramente, pues quizás no habéis escuchado. ¿Vale? Dice, yacía una multitud de enfermos que esperaba el movimiento del agua. ¿Amén? ¿Lo volvemos a leer esto? O sea, estaba allí una multitud. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje final? ¿Por qué? ¿Por qué estaban allí una multitud? Porque esperaban que el agua se moviera, ¿no? Vale, amén. Pero, claro, Juan, el evangelista, nos detalla estas características como que es una creencia popular. Amén. En ninguna parte de la Escritura, de este capítulo 5, nos habla de algo real. Leerlo, buscadlo. Y si lo buscáis, por favor, si lo encontráis, mejor dicho, me lo decís. Buscadlo, a ver si alguien encuentra. Era una creencia popular que había surgido con respecto al estanque de Betesda.
Una creencia popular que por eso, de alguna forma, esa era la explicación de que hubieran tantos enfermos en aquel lugar concentrados. Era simplemente una creencia popular que decía, cuando el ángel desciende de tanto en tanto, el primero que toca el agua físicamente, esa persona recupera, bueno, no recupera, obtiene la sanidad. Pero era una creencia popular. En ninguna parte de la Escritura, y aquí, bueno, disculpad, en ninguna parte de este capítulo 5, porque esto es la única parte de la Escritura que nos habla del paralítico de Betesda, en ninguna parte de este sector de la Escritura, pues nos está confirmando de que esta creencia sea cierta. ¿Lo veis? ¿Cuántas veces se ha predicado sobre esto, verdad? Pero la verdad es esta. Lo cierto es esto. O sea, no hay ninguna parte de la Escritura donde dice que esto sea cierto. O donde el evangelista, de alguna manera, Juan, está apoyando, ¿en qué parte del capítulo 5 Juan, el evangelista, está apoyando que esto realmente es una creencia cierta? Deja de ser una creencia popular para ser una creencia cierta, real. ¿Dónde lo dice? Esto era lo que creía el paralítico, ese hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y eso mismo es lo que creían esa multitud de enfermos. Todos ellos lo creían. ¿Entendéis, iglesia? Lo entendían todos ellos. Pero el hecho de que lo entendieran y de que lo asimilara el paralítico y la gran mayoría de enfermos no significa que sea cierto. En el mundo se creen, fuera de la cobertura de la Iglesia, de Cristo, se creen gran cantidad de cosas que no son ciertas, que son creencias populares. ¿Entiendes? Y por el hecho de que la gran mayoría de ciudadanos o de población lo crea, no significa que sea cierto, no significa que sea palabra de Dios, no significa que salga del corazón de Dios. ¿Entiendes? Por tanto, no podemos afirmar que eso sea cierto. En cualquier caso, os voy a decir más. Esta creencia del estanque de Betesda, la forma de sanidad, nada tiene que ver con el carácter de Dios. Y alguien pensará, pero pastor, estás predicando diferente a lo que la gente predica. Sí, porque estoy diciendo la verdad. ¿Pero por qué? No te entiendo, pastor. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Por qué no es conforme el carácter de Dios? Lee bien, por favor, si no lo sabes ahora, lee bien en tu casa, o si quieres ahora, el capítulo 5 del libro de San Juan, y lo verás. ¿Qué forma tenía, de qué manera se obtenía la sanación en el estanque de Betesda? Tú lo sabes, ¿no? Y si no, por favor, te doy unos segundos para que tú vayas leyendo. Dice la palabra que de tanto en tanto descendía ¿un qué? Un ángel, la creencia popular, un ángel, ¿verdad? En ese lugar, de tanto en tanto. ¿Lo has leído? Eres consciente de lo que hemos leído, ¿verdad? Pues, por tanto, empezamos con una cierta crueldad. De tanto en tanto, o sea, no sabemos exactamente el tiempo marcado y estipulado por esa creencia, porque ni tan solamente Juan lo está indicando. Un tiempo que era de tanto en tanto. Una crueldad extrema. Y empezamos por ahí. ¿Por qué? Porque en aquel lugar había una gran multitud de gente necesitada precisamente de una sanidad, de una sanación. Estaban enfermos. ¿De acuerdo? Punto número 2. Las maneras. Imaginaros por un momento. Toda la gente por el suelo. Había gente que eran ciegos. Bueno, mira, aún. Otros que serían mudos. Otros que serían paralíticos. Es igual. Cada uno con su enfermedad. Si realmente venía un ángel o quien fuera y removía las aguas, la gente entre sí
No sé si se pelearían, pero se darían golpes. Pasarían por encima unos de otros para intentar llegar al agua el primero de todos, ¿entendéis? Porque dice que de tanto en tanto, la crueldad que de tanto en tanto, perdona, el Señor nos sana de esta forma. No hay ninguna parte de la Escritura que nos muestre que el Señor aplique este tipo de sistemas con crueldad y con esta falta de humanismo. Es más, y con esto veréis que esto no era de Dios. El Señor, cuando sana al paralítico, ¿cómo lo hace? Le dice, baja a las aguas del estanque de Betesda y vuelve a subir. Obvia totalmente las aguas del estanque de Betesda, como diciendo, yo estoy por encima de toda creencia popular. Yo estoy por encima de toda liturgia, de toda costumbre del ser humano. Porque yo soy Dios, el verdadero, el agua de vida. Era una creencia popular. No era verdad. Era algo cruel. Ni el mismo Señor hizo caso de ese estanque. No quiso que la gente hiciera caso del estanque. No era la forma con que Jesús sanaba. De ninguna manera. Es por su gracia. Cuando Él quiere. Pero Él lo hace de otra manera. Amén. Y claro, a la vista de todo esto que estamos exponiendo, surge pues una pregunta. Y la pregunta es, ¿realmente habían sido realizados estos milagros en aquel estanque para dar de alguna forma continuidad a esa creencia popular? ¿Realmente pasó algo en aquel lugar? Y digo esto, iglesia, ¿por qué? Porque hay lugares actualmente, en el siglo XXI, donde parte de la sociedad se reúne y donde se dice que hay milagros por parte de santos y de vírgenes. Y el que tengo Dios odia. Amén. Y es lo mismo. Exactamente lo mismo. Esa creencia popular. Y la pregunta es, ¿esos milagros? Si es que hubieron en el estanque de Betesda, eran creados y producidos por Dios. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no. Donde Dios de alguna forma no tiene la libertad para poder actuar, o sea, si en un lugar se le veta, se le prohíbe, en otras palabras, que el Señor tome la autoridad, ¿cómo Dios va a hacer algo? Es imposible. Esos milagros, si es que hubo algo, no eran producidos por Dios. Al igual que cuando hay estos lugares de peregrinaciones, por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo. Sabéis que hay un lugar donde hay un santuario donde se llama la Virgen de Lourdes. Lo habéis escuchado. Pues allí dicen que allí hay una serie de rituales, de historias, una creencia popular, y la gente cree que hay sanidades por parte de la Virgen, igual que aquí, estanque de Betesda. Y viene el Señor y dice, tú, ¿quieres ser sano? Pero no porque el agua te vaya a sanar, no porque el ángel ese baje, no porque la gente diga lo que diga, no porque las costumbres, las creencias y las liturgias de la gente y de la población mayoritariamente piensen así. Te voy a sanar, porque yo soy Dios. Y punto. Amén, iglesia. Así que dejo la pregunta al aire, pero la voy a dejar al aire, pero yo también la voy a contestar. Yo creo que esto no lo dice la palabra, no lo dice la Biblia. Es un enigma. Pero yo creo que allí no hubiera ningún milagro. No creo que hubiera algún milagro. La palabra Juan no habla de milagros, habla de creencia popular. La gente estaba allí porque decían, porque escuchaban, porque tenían la convicción, pero ¿dónde está el milagro de Betesda? En ninguna parte.
hasta que vino Cristo. Y dijo, voy a romper con lo estigmatizado, porque yo soy Dios. Punto. ¿Entendéis? Así que mucho cuidado con seguir las corrientes mundanas. No, es que la gente dice, es que la gente piensa, cuidado. La gran mayoría dice y piensa, pero dicen y piensan mal, porque eso te va a llevar al infierno. Amén. Te lo repito, si sigues las corrientes del mundo, te va a llevar al infierno. Pero si sigues la corriente de Dios, lo que dice el Señor, eso te va a llevar a través del camino estrecho al cielo. No hay más. Una cosa son creencias populares y otra cosa es palabra de Dios. Esto sí que es verdadero. Esto sí que puedes fiarte. De esto sí que puedes fiarte. No de la creencia popular. Es que dice mi familiar, dice mi hermano, dice mi cuñado, dice mi esposa, dice tal. ¿Y qué? ¿Es creyente? Si me dice que sí, ya me caigo de espaldas. Si un creyente cree en dichos o creencias populares, tenemos un problema grave. Pues ya es como aquel que llamó a Houston. Houston, tenemos un problema grave. Se nos va el Apolo 12 por el desagüe. Esto se está yendo de las manos. No podemos creer en creencias populares. Debemos creer en la palabra. Amén. No te fíes solamente que de la palabra. Amén. Iglesia. Y dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Claro, el Señor fue a aquel lugar. Podía ir a visitar otros, da igual, pero fue allí. Fue allí porque, de alguna manera, como aquella gente estaban tan y tan abandonados, no había nadie que fuera a ayudarlos, a explicarles, a darles amor, digo, a explicarles, o a darles un consuelo, diríamos, espiritual. Pero claro, el Señor va al estanque de Bethesda y ¿qué se encuentra en ese lugar? Se encuentra una exhibición muy clara de lo que es la miseria humana. Y lo digo de verdad, lo digo con tristeza, porque esa pobre gente lo estaba pasando mal. Pero también era una exhibición de la miseria espiritual. ¿Entendéis? Había gente muy necesitada. Y seguramente más necesitada a nivel espiritual que físico. Que también físicamente hablando. Que también, pero espiritualmente más. Por eso el Señor, de alguna forma, va a visitar el estanque de Bethesda. Lo que dice la palabra, entre todos los enfermos, el Señor se fija en uno. No le preguntó los años, pero él sabía que hacía 38 años. Él sabía Jesús que aquel enfermo realmente pues necesitaba una ayuda. Y aquel enfermo, realmente, si leemos bien la Escritura, vemos que era un caso extremo. Era un caso realmente extremo. Porque aquel hombre hacía, dice la Escritura, 38 años. ¿Y qué sucede con esto? Que cada vez ese hombre se iba viendo más viejo, más incapacitado, ¿entendéis? 38 años esperando esa creencia popular. ¿Y qué significa esto, pastor? Pues muy sencillo, que en 38 años, repito, en 38 años no vino ni un ángel. Porque aquí no te está diciendo, es que el enfermo perdió su oportunidad. No, es que en 38 años no vino ningún ángel. No hubo ninguna sanidad. Esto no era de Dios, era una creencia popular. Y la gente estaba engañada en aquel lugar, dando culto a aquel lugar. Por eso vino Cristo, para que la gente le diera culto a Él. Y no en las liturgias, ni en las creencias populares. Aquel hombre estaba ya desahuciado, cada vez más viejo, cada vez más incapacitado, pero viene el Señor. Ese hombre había perdido toda confianza de poder obtener su sanidad, hasta que vino Jesús. Y voy a dar la última parte, ¿vale? Seguimos la semana próxima. Pero escuchad esto bien, creo que es
importante. ¿Qué le dijo el Señor a ese hombre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Alguien puede pensar, pero esto no acabo de entenderlo. Si él quería llamar la atención de ese hombre, ¿por qué le pregunta? ¿Por qué le pregunta al paralítico si quiere ser sano? ¿Alguien puede pensar esto? Puede parecer ridículo. Esta pregunta puede parecer ridícula, pero el Señor, de alguna manera, no hay nada escrito en la palabra que realmente sea absurdo. Todo se debe a un propósito y todo es debido a una misión. Y ahora lo veréis. ¿Quieres ser sano? No puede pensar, pero 38 años, no vino ni un ángel, el hombre estaba cada vez más desquiciado, más viejo, más incapacitado. Y ahora viene Jesús, él no sabía que era Jesús, y le pregunta, ¿quieres ser sano? Es como que uno le pregunta a un mendigo, oye, ¿quieres ser millonario? Pero, Señor, ¿qué estás diciendo esto? Esto no... A ver, no te habrás equivocado, Jesús, porque claro, no. Jesús no se equivoca nunca. Jamás se equivoca. ¿Y sabes por qué no? ¿Sabes por qué le preguntó? Mira, le preguntó primeramente porque hay gente que está enferma y que no desea ser sana. Pero espérate, que no corra tu mente. Porque esta pregunta tenía un doble fondo. Hay gente que está enferma, y ahora hablamos de enfermedad física, que no le apetece ser sana, pues por diferentes motivos. Quizá porque tiene y más aquí en Occidente, ¿no? Su pensión vitalicia cada mes. O, bueno, de alguna manera, pues está bien visto por la sociedad, porque, bueno, le tienen un poco, pues, de misericordia, de pena, en fin, lo que sea. Pero aquí había un doble fondo en esta pregunta. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Tú sabes, en una campaña evangelística, lo digo para que tú lo sepas, cuando uno hace una campaña evangelística y la gente viene en los llamados para aceptar a Cristo, para ser sanado o lo que fuera, ¿sabes la primera pregunta que se le debe hacer al individuo o la individua, entre comillas? Algo parecido. ¿Quieres que el Señor te libere? Porque si no está en tu corazón que Dios te libere de un problema que tú tengas, si no está en tu corazón, no vas a ser liberado. Y ese hombre va a malgastar sus energías y su tiempo para nada. Para nada. Hay gente que está muy a gusto con su plan de vida, ¿no? Ejemplo que pongo, de bebida, mujeres, adulterios, y otros temas, homosexualidad, por ejemplo. ¿Han habido gente liberada? Sí, muchísima. Pero primeramente, ¿quieres ser liberado? Sí, ahora sí. Ahora es cuando podemos. No. ¿Por qué? Estoy bien como estoy. Entonces, si estás bien como estás, no puedo orar por ti. No tiene permiso el Espíritu Santo para hacer la obra que debe hacer y para la liberación plena. Por eso, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque hay gente que está enferma espiritualmente hablando. Tiene pecados ocultos, tiene situaciones y vicios en su vida que, bueno, vienen a la iglesia, intentan que no sean descubiertos, ¿de acuerdo? Pero no quieren cambiar, no les apetece cambiar, están a gusto y felices con ese pecado que están haciendo, con esa vida o doble vida que están llevando y no quieren cambiar. ¿Entiendes? Entonces el Señor no puede hacer la obra. Por eso Jesús le preguntó, paralítico, o como te llames, no pone ni su nombre, da igual, es un hombre anónimo, ¿quieres ser sano?
quieres cambiar, quieres que yo toque, pero era en un segundo fondo, ¿entendéis? La enseñanza es la sanidad espiritual, la pregunta. Por eso dice la palabra que Dios es un caballero. Te da el libre albedrío como hombre y como mujer, pero también esa libre capacidad de tú poder decidir. También es algo pues que te será contado más adelante. Te será contado. Te di capacidad plena, te di libre albedrío y tú no quisiste. Tú no me dejaste. Te pregunté, como a este, ¿quieres ser sano? Me dijiste no. Y el Señor no te va a pedir más explicaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo trabajar en tu corazón? ¿Por qué no puedo trabajar en tu mente, en tu carácter? ¿Por qué no me dejas entrar en tus pecados? ¿Por qué no? Si vienes a la iglesia, ¿entiendes? Por eso el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque si viene una persona a un evangelista y le preguntas y te dice, no, estoy bien como estoy, pues disculpa, apártate. Gracias. Siguiente. ¿Qué deseas? ¿Ah, quieres? ¿Lo deseas con tu corazón? Sí, ven aquí, en el nombre de Jesús y con la autoridad de Cristo. Pero si no, apártate, por favor. Es que estás estorbando, que hay gente que quiere. Por eso un pastor no puede perder el tiempo con gente que no quiere ser pastoreado. Y yo eso no lo comprendía, Señor, es que a mí es que no puedo, es que yo no puedo, hasta que Dios me dijo, te vas a quemar, y ciertamente me quemé, ciertamente lo digo, me quemé, con gente, y venga, y dale que te pego, y venga, y anima, y dale, hasta que me quemé, y Dios me dijo, te lo dije. Pues sí, es verdad, Señor, soy un cabezón, voy a pastorear a la gente que quiera ser pastoreada, y la que no, fuera, deja que venga el siguiente. Amén. Así que, iglesia, por eso el Señor le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Por eso la pregunta con que el Señor inicia esta conversación tenía realmente un propósito, y era saber realmente si ese hombre quería o no ser sano. Y él dijo, sí, Señor, que aquí lo dejamos. El próximo día entraremos a más detalles. ¿Vale? Señor y Padre, quiero darte gracias en el nombre